¿Alguna vez te has sentido abrumado por el dolor? Ese dolor que parece insoportable, que te hace creer que no hay salida. ¿Y si te dijera que hay una manera de transformar ese dolor en algo poderoso? Que existe un camino de sanación y victoria que Jesús quiere revelarte, algo que muchos nunca llegan a conocer, pero que puede cambiar tu vida para siempre. Lo que Jesús tiene para enseñarte sobre cómo superar el dolor va mucho más allá de lo que imaginas. Él no solo entiende tu dolor, sino que sabe exactamente por lo que estás pasando y tiene el poder de sacarte de la oscuridad. Existe un secreto, una verdad oculta que pocos descubren. El dolor que sientes ahora puede ser el combustible para tu liberación, pero necesitas entender cómo Jesús quiere que lo enfrentes. Pero ¿cómo podemos transformar el dolor en un camino de prosperidad y fe? ¿Qué sucede cuando permitimos que el dolor nos moldee a través de la fe y no del desespero? Estas son las preguntas que aprenderás a responder en este video. En pocos minutos descubrirás cómo el dolor puede ser la clave para algo mucho mayor, la restauración de tu vida emocional, financiera y espiritual. Mientras ves este mensaje, permítete reflexionar sobre cómo tus heridas pueden convertirse en bendiciones. Jesús tiene algo que enseñarte, algo que va más allá de lo que has escuchado antes. Tal vez has sido herido profundamente por la vida, quizás estés atravesando un dolor que parece no tener fin, pero te aseguro, lo que Jesús tiene para ti puede cambiarlo todo. En los próximos minutos aprenderás cómo superar ese dolor con el poder transformador de la fe. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí podría ser el giro que tanto necesitas en tu vida. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Comenta abajo "Paz en Cristo" como una señal de que estás listo para recibir la sanación y la prosperidad de Jesús en tu vida. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a difundir este mensaje de esperanza a otras personas que también están sufriendo. Suscríbete al canal ahora, porque créeme, no querrás perderte la revelación que está a punto de suceder. Con el corazón abierto, comencemos este profundo estudio sobre cómo Jesús te enseña a superar tus peores dolores. El dolor que Jesús soportó en la cruz va mucho más allá de lo que podemos comprender con nuestra visión humana. No se trataba solo de un dolor físico insoportable, de clavos atravesando sus manos y pies, o de la corona de espinas presionando su cabeza. El dolor de Jesús en la cruz era mucho más profundo y espiritual. Él, el Hijo de Dios, fue rechazado, traicionado por aquellos que más amaba, abandonado por sus discípulos y burlado por sus enemigos. El dolor que él sintió fue un abandono total, donde experimentó el peso de toda la humanidad y de todo el pecado del mundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Estas palabras, pronunciadas por Jesús en la cruz, no son solo un lamento de sufrimiento físico. Son el clamor de un corazón que carga el peso de la separación del Padre, algo que él nunca había experimentado antes. El dolor de Jesús fue tan intenso que expresó el sentimiento de estar completamente solo. Esto nos lleva a una reflexión muy importante. Si Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó un dolor tan grande, ¿por qué creemos que seremos inmunes a nuestro propio sufrimiento? El dolor de Jesús en la cruz nos enseña que el sufrimiento no es algo que debamos evitar a toda costa, sino algo que cuando se enfrenta con fe puede conducirnos a una transformación profunda. El dolor nunca es el final de la historia. El sufrimiento de Jesús no fue el final, sino el comienzo de algo grandioso. En ese momento de desesperación, cuando parecía que todo estaba perdido, Él estaba en realidad cumpliendo el plan de salvación de Dios para la humanidad. La cruz de Jesús no fue el final de su historia, fue el medio por el cual la resurrección y la vida eterna fueron traídas para todos los que creen en Él.
Piensa en el dolor que estás viviendo ahora. Tal vez estés enfrentando una traición, una pérdida profunda, un fracaso devastador o una lucha interna que parece no tener fin. ¿Sientes que estás en el fondo del pozo sin saber cómo salir de ese dolor? Pues bien, Jesús, al pasar por su dolor en la cruz, nos mostró que es posible atravesar el sufrimiento y salir de él más fuertes. Nos enseña que, cuando ponemos nuestro dolor en las manos de Dios, Él lo usa para moldearnos, purificarnos y acercarnos más a Él. El dolor no es el final de nuestra historia, es el camino hacia nuestra transformación. Así como Jesús convirtió su mayor dolor en un acto de redención para todos nosotros, tú también puedes transformar tu sufrimiento en algo poderoso, algo que te fortalecerá y te acercará a Dios. Esto no significa que el sufrimiento desaparezca instantáneamente, sino que, al confiar en Dios, permites que Él entre en tu dolor y lo transforme en algo más grande. ¿Qué estás haciendo con tu dolor? ¿Estás tratando de cargarlo solo, dejando que te consuma? ¿O estás permitiendo que Jesús lo use como una herramienta de transformación en tu vida? La decisión de entregar tu sufrimiento en las manos de Jesús es la clave para tu libertad. En momentos de sufrimiento, es fácil caer en la tentación de pensar que Dios nos ha abandonado, así como Jesús lo sintió en la cruz. Pero, en realidad, fue en ese momento cuando Dios estaba más presente. Él no nos abandona en nuestro dolor. Lo usa para moldear algo maravilloso, incluso en las situaciones más difíciles. La cruz nos enseña que, cuando permitimos que Jesús entre en nuestro sufrimiento, Él no solo lo sana, sino que lo usa para hacernos más fuertes, más compasivos y más cercanos a Él. ¿Estás listo para entregar tu dolor a Él? ¿Estás dispuesto a creer que tu sufrimiento puede ser la semilla de una transformación divina en tu vida? El sufrimiento de hoy puede ser la gloria de mañana si pones tu confianza en Dios. Ahora, permíteme preguntarte, ¿qué crees que Dios quiere hacer con el dolor que estás viviendo? ¿Estás listo para entregárselo y permitir que Él lo transforme en algo más grande? Jesús, al cargar la cruz, nos enseña que el dolor no es un final, sino una oportunidad para experimentar lo divino. Él venció el dolor de la cruz y, a través de ella, nos trajo la salvación. ¿Y tú permitirás que Jesús venza el dolor que cargas y lo transforme en algo más? El alivio del dolor a través de la fe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder de la fe, especialmente cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse? La fe no es una solución mágica que borra el dolor instantáneamente, pero es una fuerza transformadora que puede guiarnos a través de las tormentas de la vida. Jesús nos enseña que la fe no es solo un antídoto contra los problemas, sino un poder capaz de cambiar el rumbo de nuestras vidas, incluso en medio del sufrimiento. En Mateo 17:20, Jesús dijo: «Si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes». ¿Qué significa esto para ti? El dolor que estás enfrentando puede parecer una montaña inquebrantable, un obstáculo imposible de superar, pero con fe, lo que parece un peso insoportable puede ser movido. La montaña de dolor que cargas no tiene que ser permanente, y fe en Jesús puede ser lo que te ayude a superarla. Muchas veces, los dolores de la vida nos hacen perder la esperanza. Cuando todo parece estar fuera de control, nuestra primera reacción suele ser el desánimo. El dolor puede cegarnos, impidiéndonos ver un futuro mejor, una vida restaurada. Sin embargo, Jesús nos enseña que cuando depositamos nuestra fe en Él,
podemos estar seguros de que nunca nos abandona, ni siquiera en nuestros momentos de mayor sufrimiento. La fe es un remedio que va más allá de lo físico. Cuando eliges en creer en Dios y confiar en su palabra, ocurre algo poderoso dentro de ti. El dolor ya no domina tu vida, la desesperanza ya no te consume. Jesús nos enseña que con fe, el sufrimiento puede transformarse en fortaleza, en aprendizaje e incluso en una bendición. Esta es la lección que Él nos deja. La fe en Jesús no es solo creer que las cosas mejorarán, sino tener la certeza absoluta de que, incluso en el sufrimiento, Él nunca nos abandona. Cuando depositas tu confianza en Él, sin importar la magnitud de tu dolor, comienzas a ver las cosas desde una nueva perspectiva. El dolor ya no te controla. Ahora caminas con el Consolador, el Espíritu Santo, quien te fortalece para seguir adelante. Recuerda que Jesús nunca nos prometió una vida sin dificultades. Él nos prometió que, cuando enfrentemos batallas, Él estará con nosotros. Puedes tener la certeza de que el dolor que enfrentas no es un final, sino una oportunidad para crecer, aprender y acercarte más a Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo has ejercido tu fe en los momentos de sufrimiento? ¿Has creído que Dios puede transformar tu dolor en algo más grande? La fe que tienes puede ser la clave para liberarte del sufrimiento, para sanar tus heridas emocionales y espirituales. Cree, porque con fe, ninguna montaña es demasiado grande para ser movida. El Consolador, el Espíritu Santo y la superación del dolor. En Juan 14:16, Jesús hace una promesa poderosa que debería llenarnos de esperanza. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, enviado por Jesús, es el Consolador. Él no solo nos conforta, sino que también nos fortalece y nos guía en los momentos más oscuros. Jesús, en su amor infinito, sabía que necesitábamos algo más que el consuelo humano. Necesitábamos la presencia divina que nos diera fuerzas, no solo para soportar el dolor, sino para superarlo con fe y esperanza renovadas. Ahora quiero preguntarte, ¿has sentido la presencia del Consolador en tu vida en los momentos de sufrimiento? Cuando el dolor parece interminable, la tendencia es sentirnos solos, incluso abandonados por Dios. Sin embargo, Jesús nos asegura que nunca estamos solos, porque el Espíritu Santo ha sido enviado para caminar con nosotros en todo momento, tanto en los más difíciles como en los más felices. Él es quien nos acompaña en cada situación, ayudándonos a enfrentar el dolor de tal manera que, aunque siga existiendo, encontramos fuerza y consuelo para seguir adelante. El Espíritu Santo es más que un consejero. Él es la presencia viva de Dios en nosotros. Cuando pasas por un periodo de sufrimiento, no necesitas buscar respuestas en lugares lejanos, ni tratar de encontrar consuelo en cosas temporales. El Espíritu Santo es el consuelo que nunca falla, la fuente de paz que no puede compararse con ninguna otra. Pero para acceder a esa paz, necesitas aprender a rendirte completamente a Él, a confiar en que tiene el poder de transformar tu dolor en algo profundo, que trae sanidad y liberación. Como nos ayuda el Espíritu Santo a superar el dolor, Él nos enseña a tener una perspectiva celestial. En Romanos 8:28 está escrito, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados según su propósito. Esto significa que, independientemente del dolor que estemos atravesando, el Espíritu Santo nos ayuda a ver más allá del sufrimiento inmediato. Nos da una nueva visión, una nueva esperanza, sabiendo que al final todo dolor y sufrimiento tienen un propósito que Dios usará para nuestro bien y para su gloria.
Ahora bien, ¿qué puedes hacer para permitir que el Espíritu Santo actúe más plenamente en tu vida? ¿Has permitido que Él te guíe y consuele o has intentado enfrentar todo por tu cuenta? Muchas veces es difícil ceder el control a Dios, especialmente en medio del dolor. Pero eso es precisamente lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer. Él quiere ser nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro guía. Él desea caminar con nosotros en cada paso del camino, incluso en los momentos más oscuros. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo estar seguro de que el Espíritu Santo realmente está conmigo, consolándome y ayudándome a superar el dolor? La respuesta está en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, Él trae paz, consuelo y fortaleza de una manera que nada más puede. Incluso cuando el dolor sigue siendo intenso, empiezas a sentir una paz que no se puede explicar. Esa paz proviene del Espíritu Santo y es una señal clara de su presencia en tu vida. Reflexionemos juntos en qué áreas de tu vida has resistido al Consolador. ¿Dónde has intentado cargar el dolor solo, sin buscar la ayuda divina? Si abres tu corazón al Espíritu Santo, Él puede transformar tu dolor en algo poderoso y redentor. Él quiere ayudarte a ver tu sufrimiento de una manera completamente nueva. Él quiere guiarte hacia un lugar de sanidad y libertad, un llamado especial para ti. Hoy te hago una invitación especial. Permite que el Espíritu Santo entre más profundamente en tu vida. Déjalo tomar el control, déjalo ser el consolador que tanto necesitas. Cuando le abras tu corazón te darás cuenta de que, incluso en medio del dolor, no estás solo. El Consolador está contigo y hará lo imposible para traerte paz, esperanza y transformación. Pero hay algo aún más sorprendente que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, algo que puede cambiarlo todo para ti. Y eso es lo que exploraremos en el próximo bloque. Si estás listo para descubrir cómo el Espíritu Santo no solo puede consolarte, sino también transformar tu dolor en algo extraordinario, sigue conmigo en este estudio, porque lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que necesitas para dar el siguiente paso en tu camino de sanidad. La promesa de sanidad de Jesús en Lucas 4:18, Jesús se presenta como el cumplimiento de la promesa divina. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. Estas palabras de Jesús no son solo una descripción de su ministerio en la tierra, sino una promesa directa para cada uno de nosotros que estamos atravesando momentos de dolor y aflicción. Jesús vino para liberarnos. Él vino para traer libertad del sufrimiento, para romper las prisiones del alma, del cuerpo, de la mente y, sobre todo, del espíritu. El dolor que sientes ahora, sea emocional, físico o espiritual, no tiene por qué ser una prisión eterna. Jesús nos promete sanidad, restauración y libertad, y Él quiere que experimentes esa transformación hoy mismo. ¿Cómo sana Jesús? Jesús no solo cura enfermedades físicas, sino que va más allá. Él sana heridas emocionales, aquellas que no se ven, pero que muchas veces cargamos durante años. Jesús quiere restaurar tu dignidad, sanar tus heridas más profundas y darte una nueva perspectiva de vida. Pero la sanidad de Jesús no es instantánea, sino un proceso. Él comienza la sanidad en el alma y en el corazón, y luego toca otras áreas de nuestra vida. Muchas veces podemos mirar nuestro dolor y pensar, nunca podré superar esto. Pero Jesús tiene una promesa para ti. Él puede, Él quiere, y Él lo hará. No importa cuán grande sea el dolor que llevas, o por cuánto tiempo has sufrido, Jesús es la respuesta a todo eso. ¿Por qué Dios permite el dolor?
Tal vez te preguntes, ¿por qué Dios me deja sufrir tanto? ¿Por qué no me sana de inmediato? Si tienes estas preguntas, quiero que sepas que no estás solo. El dolor puede parecer un obstáculo, pero muchas veces Dios lo usa para enseñarnos algo profundo, algo que va más allá de nuestra comprensión inmediata. El sufrimiento nos lleva a depender completamente de Dios y a confiar más en Él. Es en los momentos de mayor dolor que nuestra fe se fortalece y aprendemos a caminar de su mano en cada paso del camino. Jesús nos promete sanidad total. Su promesa no es solo para el cuerpo, sino para todas las áreas de nuestra vida. En 1 Pedro 2:24, la Biblia nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos sanados. Por medio de Jesús somos sanados, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Su cruz nos ofrece liberación y restauración completa. Pero, ¿cómo tener certeza de que Jesús sanará mi dolor? La respuesta está en su promesa. Jesús nunca falla en sus promesas. Él dijo que si lo buscamos con fe, Él nos sanará. Tal vez la sanidad no sea instantánea, pero al confiar en Jesús, comenzamos a experimentar un proceso de restauración continua que nos lleva a la verdadera libertad. Reflexiona ahora mismo. ¿Has buscado a Jesús por la sanidad que necesitas o has intentado lidiar con tu dolor por tu cuenta? Es fácil buscar alivio en cosas temporales, pero la verdadera sanidad solo viene de Jesús. Él es el único que puede dar paz verdadera, restaurar tu alma y liberarte completamente del dolor. Cuando te entregas totalmente a Él, cuando pones tu fe en Él, comienzas a ver su mano sanadora actuando en tu vida. Jesús quiere restaurarte completamente. Él quiere transformar tu dolor en algo poderoso. Y aunque la sanidad pueda ser un proceso, nunca será en vano. Jesús está contigo en cada paso, fortaleciéndote, guiándote y llevándote hacia la libertad total que Él prometió. La clave es confiar en el poder sanador de Jesús. Y cuando comiences a ver su mano obrando en tu vida, notarás que el dolor ya no tiene control sobre ti. Estarás caminando hacia la verdadera libertad, y eso solo es posible a través de Jesús. Pero te pregunto, ¿qué has hecho para experimentar esta sanidad completa en Jesús? ¿Te has permitido acercarte a Él, entregarle tus heridas y confiar en que Él puede sanarte? Sé que el camino no es fácil y que el dolor muchas veces parece insoportable, pero lo que necesitas entender es que Jesús ya realizó la obra de sanidad por ti. Tu sanidad ya fue comprada y prometida en la cruz. Ahora, ¿estás dispuesto a confiar plenamente en Él para restaurar todas las áreas de tu vida, incluso aquellas que crees que están irremediablemente rotas? Si estás listo para experimentar esta sanidad en tu vida, sigue conmigo, porque el próximo paso en nuestra jornada de fe podría ser exactamente lo que necesitas para darle un nuevo comienzo a tu camino con Cristo. La oración como clave para superar el dolor. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una instrucción fundamental para enfrentar el dolor y los desafíos de la vida. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración es una herramienta poderosa que abre la puerta a la paz y la sanidad. En los momentos de sufrimiento, la tentación natural es intentar resolver todo por nuestra cuenta, buscar soluciones con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Dios nos enseña que la oración es el camino para entregar nuestro dolor y nuestros miedos a Él,
permitiendo que Él tome el control y nos conceda la paz que tanto necesitamos. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo algo a Dios. La oración es un acto de entrega, un momento en el que depositamos en sus manos nuestro sufrimiento, nuestras preocupaciones y frustraciones. A través de la oración permitimos que Dios entre en nuestras vidas y nos transforme desde adentro hacia afuera. La oración no solo cambia las circunstancias, también cambia nuestro corazón y nuestra perspectiva. Cuando entregamos nuestro dolor a Dios, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de lo que estamos viviendo, sino que nace de la confianza profunda en su amor y poder. ¿Has pensado alguna vez en el poder de una oración sincera? Dios siempre está atento a nuestras oraciones. No importa cuán grandes o pequeñas sean nuestras necesidades, Él está presente y desea respondernos. La oración en tiempos de dolor tiene un impacto especial. Nos acerca a Dios, nos fortalece espiritualmente, nos da la resistencia para seguir adelante, nos ayuda a confiar en que Dios está obrando, aunque no veamos resultados inmediatos. Pero, ¿cómo podemos orar de manera efectiva cuando el dolor nos abruma? La respuesta está en la sinceridad de nuestro corazón. La oración no necesita ser larga ni complicada. Solo necesita ser genuina, nacida del alma. Dios conoce nuestro sufrimiento y sabe exactamente lo que necesitamos. La oración es nuestro canal de comunicación con Él, nuestra expresión de confianza y el camino para recibir su paz. Reflexionemos. ¿Estás orando de manera sincera, entregando tu dolor a Dios? ¿O sigues luchando solo, sin aprovechar el poder de la oración? Sé que en medio del sufrimiento puede ser difícil orar, pero recuerda, la oración es la herramienta que Dios nos ha dado para acceder a su poder, para traer sanidad y convertir el dolor en fortaleza. La oración no es solo una petición de alivio inmediato, sino un puente que nos conecta con el Dios que sana, que restaura y que nos concede paz verdadera. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón para que Dios obre de manera sobrenatural. La paz que Él nos ofrece no es superficial, sino profunda, capaz de sostenernos incluso en la tormenta. Sé que el dolor puede hacerte sentir impotente, pero quiero que recuerdes que la oración es tu fuente de poder. No importa cuán grande sea tu sufrimiento, la oración es el camino hacia la transformación. Cuando oras con fe, le das permiso a Dios para entrar en tu dolor y convertirlo en algo extraordinario. ¿Qué hace Dios con nuestro dolor cuando lo entregamos en oración? Esta es la pregunta que exploraremos en el próximo bloque, donde descubriremos cómo Dios responde a nuestras oraciones y nos guía hacia la sanidad y la libertad. Sigue conmigo en este camino de fe y restauración. Oración de entrega y sanidad, Señor Dios. Venimos ante ti en oración con corazones humildes y llenos de fe. Tú eres nuestro Padre amoroso, el que conoce nuestras dolores más profundas, las angustias que muchas veces llevamos en silencio. Señor, en este momento entregamos todas nuestras heridas, todos nuestros miedos, todas nuestras luchas en tus manos. No sabemos cómo manejarlas por nuestra cuenta, pero confiamos en que tú eres el Dios que puede transformar nuestro dolor en sanidad y liberación. Padre, te pido que en este instante envíes tu Espíritu Santo para envolvernos con tu consuelo. Que mientras oramos podamos sentir tu presencia rodeándonos, abrazándonos, dándonos paz y fuerzas para seguir adelante. Señor, queremos entregar nuestras preocupaciones a ti, sabiendo que tú nos escuchas y que tu paz sobrepasa todo entendimiento humano. Señor, cada uno de nosotros sufre de maneras diferentes, pero tú sabes exactamente lo que cada uno está enfrentando.
Tú conoces el peso de nuestro dolor, el miedo en nuestro corazón, las preguntas sin respuesta. Pero sabemos que a través de la oración podemos entregarlo todo a ti y confiar en que nos darás la fuerza para continuar. Ayúdanos a confiar en ti, a descansar en tu paz y a rendirnos completamente a tu cuidado. Jesús, sabemos que tú ya llevaste todas nuestras cargas en la cruz. Tu muerte y resurrección fueron un acto de entrega total para nuestra sanidad y liberación. Hoy, queremos aferrarnos a la promesa de sanidad que nos hiciste. Queremos ver nuestras heridas siendo sanadas, nuestra alma restaurada y nuestra paz renovada. Señor, también queremos orar por todos aquellos que están viendo este video y que están pasando por momentos de gran dolor y angustia. Que en este mismo instante cada uno sienta tu toque sanador, que cada uno experimente tu presencia restauradora. Señor, sabemos que tú eres el consolador, el que nos guía hacia la paz y la victoria, y al entregar nuestro dolor a ti, confiamos en que tú lo transformarás en algo hermoso, algo que nos acercará más a ti. En el nombre de Jesús, oramos con fe, sabiendo que tú eres fiel para responder nuestras oraciones y darnos la paz que tanto necesitamos. Amén. El poder de la comunidad cristiana en la sanidad del dolor en Santiago 5:16, encontramos una instrucción clara y práctica. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo nos enseña una lección fundamental que a menudo ignoramos en medio del sufrimiento. No estamos solos en nuestro dolor. Nuestra sanidad, tanto espiritual como emocional, no es algo que debamos buscar en aislamiento. La comunidad cristiana, el cuerpo de Cristo, es un instrumento de sanidad y restauración que Dios ha puesto en nuestras vidas. Él no quiere que enfrentemos las batallas de la vida solos, pero ¿por qué Dios nos pide que compartamos nuestro dolor con los demás? La razón es simple pero profunda. Él quiere que nos apoyemos unos a otros como miembros de un solo cuerpo. Cuando compartimos nuestras luchas y oramos unos por otros, creamos un espacio donde Dios puede actuar poderosamente. La oración comunitaria no es solo una forma de pedir ayuda, sino también un medio para fortalecer nuestra fe. Experimentar el amor de Dios a través de los demás y encontrar la restauración que tanto necesitamos. Cuando estamos en medio del dolor, muchas veces nos sentimos tentados a aislarnos. El sufrimiento puede crear un espacio de soledad, haciéndonos creer que nadie más entiende lo que estamos atravesando. La tristeza y el dolor pueden hacernos sentir como si estuviéramos cargando un peso solos, sin nadie que nos ayude. Pero Dios nunca quiso que lleváramos nuestras cargas solos. Él creó la iglesia como un lugar de acogida, apoyo y oración. Dios nos dio la comunidad cristiana para que seamos fortalecidos, consolados y restaurados. La oración comunitaria trae sanidad. ¿Sabías que cuando te abres a otros cristianos, permites que Dios use su oración para ayudarte a superar el dolor? La oración del justo es poderosa, y Dios la usa para traer sanidad. Cuando compartimos nuestras preocupaciones con nuestros hermanos y hermanas en la fe, no solo estamos dividiendo nuestras dificultades, sino que estamos abriendo las puertas para la acción de Dios en nuestras vidas. Dios usa la oración intercesora para darnos fuerza, para sanar nuestro interior e incluso para transformar nuestras circunstancias. La oración en comunidad nos recuerda algo muy importante. No estamos solos en este camino. La iglesia es el lugar donde, en lugar de esconder nuestro dolor, podemos traerlo a la luz y recibir consuelo de aquellos que también están buscando la presencia de Dios. No importa cuán profundo sea tu dolor, cuando lo compartes con tu comunidad, permites que otros se unan a ti en oración,
y eso trae un poder sanador que quizás nunca imaginaste. Jesús entendía la importancia de la comunidad, y por eso nos dejó la iglesia como un lugar de sanidad, apoyo y fortaleza. En la iglesia nos unimos como un cuerpo, y cada miembro tiene algo valioso que ofrecer. Cuando compartes tus dificultades, permites que la gracia de Dios fluya a través de la oración de los demás, lo que resulta en sanidad para tu alma. Dios no solo quiere sanarte, sino que también usa la oración de otros para restaurarte y darte paz. Si estás cargando con un peso demasiado grande, si el dolor parece estar consumiéndote, recuerda que no tienes que soportarlo solo. Dios nos llama a ser la extensión de su amor, a apoyarnos unos a otros. Cuando permites que otros oren por ti, no solo estás buscando ayuda, sino que estás permitiendo que Dios trabaje a través de la oración, usando a cada miembro del cuerpo de Cristo para ayudarte a superar lo que estás viviendo. La intercesión. Un poder que restaura la oración en comunidad nos enseña la importancia de la interdependencia en el cuerpo de Cristo. Somos llamados a cuidar unos de otros, a llevar las cargas de nuestros hermanos, y eso no significa solo dar consejos o palabras de consuelo, sino orar con el corazón, buscando lo mejor para la vida del otro. Cuando oramos unos por otros, estamos poniéndonos en su lugar, compartiendo su dolor, buscando la presencia de Dios en su favor, y eso fortalece a toda la comunidad. Cuando nos apoyamos en la oración, nos unimos a Dios en su obra redentora, y eso trae sanidad. Si estás atravesando un momento de dolor, si sientes que te faltan fuerzas, no te aísles. Dios te ha colocado en una comunidad para que a través de ella encuentres la sanidad que tanto necesitas. No subestimes el poder de una oración sincera, hecha con fe. Una oración realizada con amor en el nombre de Jesús tiene el poder de transformar cualquier situación, de traer paz y fortaleza para enfrentar cualquier dificultad. Estás aprovechando el poder de la comunidad cristiana. Ahora te hago una pregunta. ¿Has buscado el apoyo de la comunidad de fe en los momentos de dolor o has intentado cargar con el peso solo? La verdad es que la iglesia es el lugar donde puedes encontrar consuelo y apoyo. No hay vergüenza en pedir ayuda, en orar juntos, en compartir el dolor. En la comunidad cristiana encontrarás el consuelo que necesitas, el apoyo que Dios quiere que tengas y la oración que tiene el poder de sanar. Cuando nos unimos en oración, no solo hablamos con Dios, sino que permitimos que Él use a los demás para restaurarnos y darnos paz. La oración en comunidad no es solo una oportunidad para pedir, sino una oportunidad para entregarnos, para confiar en el poder de Dios que actúa a través de su iglesia. Cuando permites que otros oren por ti, estás abriendo tu vida a la acción divina y permitiendo que la sanidad de Dios fluya en tu vida de maneras que jamás imaginaste. La oración comunitaria tiene un poder sanador, y Dios quiere que experimentes su amor a través de ella. No estás solo. La esperanza en la eternidad, superando el dolor con una visión celestial en Apocalipsis 21:4, encontramos una de las promesas más grandiosas y transformadoras que Dios nos ha dado. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Estas palabras, escritas por el apóstol Juan, nos ofrecen una esperanza que va más allá de lo que podemos imaginar. El dolor que sentimos en este mundo, por más profundo que sea, no será eterno. Esta promesa de Dios, de que enjugará todas nuestras lágrimas y que el dolor desaparecerá, es una certeza gloriosa que debemos llevar en nuestros corazones mientras atravesamos las dificultades de esta vida. Cuando estamos en medio del sufrimiento, es fácil pensar que el dolor nunca terminará,
que nuestra lucha será para siempre. Pero al mirar hacia la eternidad, podemos ver que este dolor es pasajero, un momento breve en comparación con la gloria eterna que Dios ha preparado para nosotros. Nuestra esperanza no está en las circunstancias actuales, sino en la eternidad con Dios. Una promesa presente y futurala. Promesa de Dios no es solo para el futuro, sino una verdad presente que nos da fuerza y nos sostiene. Saber que Dios restaurará todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos, nos da la fortaleza para soportar lo que enfrentamos hoy. Tener una visión celestial nos ayuda a superar el dolor y los desafíos del presente, porque sabemos que el sufrimiento actual no es el final de nuestra historia. Dios usa incluso el dolor para acercarnos a Él, para moldearnos y purificarnos. La visión de la eternidad nos permite seguir adelante con esperanza renovada, sabiendo que al final Dios nos dará una vida sin más sufrimiento. Esta perspectiva celestial no solo nos da consuelo, sino que cambia la forma en que enfrentamos las dificultades. En lugar de ver el dolor como un final, comenzamos a verlo como una preparación para algo mucho mayor. Cada lágrima, cada momento de angustia es parte de un proceso divino que culminará en la restauración total que Dios ha prometido. Mirar hacia la eternidad trae paz. ¿Sabías que mirar hacia la eternidad puede darte la paz que tanto necesitas en el presente? Es como tener un ancla, algo que nos mantiene firmes cuando las tormentas de la vida intentan derribarnos. Recordar la promesa de Dios de un futuro sin dolor y sufrimiento nos llena de esperanza, porque aunque el dolor es real ahora, no durará para siempre. Lo que vivimos en esta tierra es temporal, pero nuestra esperanza está en algo eterno, en algo mucho más grande que lo que este mundo puede ofrecer. El dolor que enfrentas ahora puede parecer insoportable, lo sé, pero cuando pones tu mirada en la eternidad que Dios ha prometido, comienzas a entender que este sufrimiento no es permanente, no es el final de tu historia. La clave está en la esperanza. Cuando miras el futuro con los ojos de la fe, el dolor pierde su poder para definirte. Comienzas a entender que el sufrimiento tiene un propósito divino y que Dios está en control, incluso en las peores tormentas. ¿Estás mirando tu dolor con una perspectiva eterna? Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si vieras tu dolor con los ojos de la eternidad? ¿Has considerado que tu sufrimiento es solo una parte de la historia que Dios está escribiendo en tu vida? Cuando entiendes que tu dolor es solo un capítulo y no el final, comienzas a encontrar la fuerza para soportarlo con paciencia y fe, sabiendo que Dios usará incluso el sufrimiento para glorificarse en tu vida. El dolor es temporal, pero la gloria de Dios en tu vida es eterna. Esta visión celestial nos fortalece, nos da esperanza y nos recuerda que nuestra lucha no es en vano. Cada paso, cada lágrima, cada momento de sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento presente no se compara con la gloria futura que nos espera. ¿Estás listo para dejar que la promesa de la eternidad llene tu corazón de esperanza? No importa cuán fuerte sea el dolor que sientes ahora, recuerda que no durará para siempre. Dios ya ha preparado un futuro glorioso para ti, un futuro donde no habrá más lágrimas, ni luto, ni sufrimiento. Él va a secar cada una de tus lágrimas y te dará un nuevo comienzo, una nueva vida, una eternidad de gozo con Él. Cuando miramos esta promesa, encontramos la fuerza para superar cualquier dolor. Podemos confiar en que en Cristo la victoria es segura. El sufrimiento es temporal, pero la eternidad con Dios es eterna. Confía en su promesa. El camino de la sanidad,
Entregar el dolor a Dios ahora que hemos explorado el poder de la oración, la importancia de la comunidad cristiana y la visión celestial, llegamos a un punto fundamental. ¿Cómo podemos, de verdad, entregar nuestro dolor a Dios y experimentar la sanidad que Él ofrece? En 1 Pedro 5:7, la Biblia nos enseña algo crucial. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dios no espera que cargues tus cargas solo. Él te invita a entregarle todo tu dolor, todo tu sufrimiento y hasta tus preocupaciones, más profundas, en sus manos. La sanidad comienza cuando decidimos confiar en Dios, creyendo que Él puede manejar nuestro dolor mejor que nosotros mismos. No se trata de ignorar el sufrimiento, sino de reconocer que, aun en medio del dolor, Dios es capaz de traer alivio y restaurar nuestra alma, el proceso de entrega. Un acto de entregar nuestra carga no es fácil. A veces, ceder el control nos cuesta, especialmente cuando el dolor parece insoportable, pero entregarle nuestra aflicción a Dios es un acto de fe, un reconocimiento de que Él es más grande que cualquier sufrimiento que podamos enfrentar. Cuando decidimos rendir nuestro dolor a Dios, estamos diciéndole: Señor, no sé cómo lidiar con esto solo, pero confío en ti para ayudarme. Es en ese momento de rendición cuando la verdadera sanidad puede comenzar. Tal vez te preguntes: ¿cómo puedo realmente entregarle mi dolor a Dios? ¿Cómo sé que Él realmente me ayudará? La respuesta está en su fidelidad. Dios nunca rompe sus promesas. Cuando Él dice que nos dará paz, lo cumplirá. Cuando Él promete que cargará nuestras angustias, lo hará de manera completa. Entregarle nuestro dolor a Dios no significa que desaparecerá de inmediato, pero sí significa que, al confiar en Él, comenzamos a experimentar su paz y sanidad, incluso en medio del sufrimiento. Reflexiona. ¿Qué parte de tu vida aún no has entregado a Dios? ¿Hay algún dolor, alguna herida que has intentado cargar solo? ¿Has dudado en entregársela a Dios, pensando que es demasiado grande o que Él no la entendería? Déjame decirte algo. Dios quiere que sepas que Él puede sanar cualquier dolor, sea emocional, físico o espiritual. La entrega del dolor es un paso esencial en la jornada de sanidad. Es reconocer que, por más que intentemos manejarlo solos, no tenemos el control, pero Dios sí lo tiene. Al entregarle nuestras heridas a Dios, permitimos que Él las toque con su amor y gracia. Dios no quiere que vivas una vida llena de sufrimiento y aflicción. Él quiere restaurarte y darte un futuro lleno de esperanza. Si aún has resistido a entregarle tu dolor a Dios, tal vez este sea el momento de dar ese paso de fe. Entregar nuestro dolor a Dios nos libera. Nos libera del peso del sufrimiento, de la culpa, del miedo y de la angustia. Y al hacerlo, permitimos que Dios transforme nuestro dolor en algo poderoso, algo que nos acerque más a Él. Oración de entrega y sanidad. Señor Dios, en el nombre de Jesús, vengo ante ti con un corazón lleno de fe, pero también con dolores que a veces parecen imposibles de soportar. Señor, tú conoces cada herida en nuestra alma, cada angustia en nuestro corazón, y sabemos que tú eres el único capaz de sanar, restaurar y transformar. Hoy, Señor, queremos entregarte todo nuestro dolor. No queremos seguir cargando solos las cargas que nos han pesado tanto. Ponemos en tus manos todas nuestras ansiedades, preocupaciones y miedos. Señor, sabemos que tú cuidas de nosotros y que cuando ponemos nuestra confianza en ti, nos das una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedimos que toques nuestras heridas con tu poder, que las cicatrices de nuestra alma sean restauradas y que la sanidad venga de adentro hacia afuera. Padre, muchas veces hemos resistido entregarte nuestro dolor porque sentimos que es demasiado grande, que nadie lo entendería. Pero hoy, Señor,
Reconocemos que tú eres más grande que cualquier sufrimiento que enfrentemos, y en fe te lo entregamos todo ahora, confiando en que tú puedes hacer lo imposible en nuestras vidas. Señor, en tu gracia, danos una paz que nos fortalezca para seguir adelante. Ayúdanos a confiar plenamente en tu plan perfecto para nuestras vidas. Señor, también pedimos sanidad para nuestras heridas emocionales. Sana cada tristeza profunda, cada sensación de abandono, cada recuerdo doloroso. Tú eres el médico de los corazones quebrantados, y sabemos que eres capaz de restaurar todas las áreas de nuestra vida afectadas por el dolor. En tu nombre, pedimos que nos des una nueva visión, una nueva perspectiva sobre nuestras dificultades, sabiendo que tú usas incluso el sufrimiento para moldearnos a la imagen de Cristo. Hoy te entregamos todo a ti, que al colocar nuestro dolor en tus manos, experimentemos la transformación que solo tu poder puede traer. Gracias, Señor, por ser nuestro consolador, nuestro médico divino, aquel que nunca nos abandona. En tu nombre oramos, con fe, esperanza y total confianza. Amén. El camino de la restauración. Cómo Dios transforma nuestro dolor en testimonio. Cuando miramos el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas, es difícil imaginar cómo algo tan doloroso puede convertirse en algo bueno. Sin embargo, la verdad es que Dios tiene el poder de usar nuestro dolor para crear algo hermoso, restaurarnos y aún más, convertirlo en un testimonio de su poder redentor. En 2 Corintios 1, 3, 4, el apóstol Pablo nos enseña: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este versículo es una de las mayores promesas de Dios. Él nos consuela en nuestras aflicciones para que podamos ser instrumentos de consuelo para otros. El dolor que estás enfrentando ahora no es en vano. Aunque sea difícil de comprender, Dios puede usarlo para traer una restauración más profunda, no solo en tu vida, sino también en la vida de otros. Dios usa nuestro sufrimiento como una forma de revelar su gloria. ¿Cómo puede Dios transformar el dolor en algo positivo? Tal vez te preguntas, ¿cómo mi dolor puede convertirse en algo bueno? ¿Cómo Dios puede usar algo tan terrible para bien? La respuesta está en el carácter redentor de Dios. Él nunca desperdicia nada. Dios tiene el poder de transformar el sufrimiento en algo glorioso, algo con frutos eternos. Él usa el dolor para purificarnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para el propósito que tiene para nuestras vidas. El dolor no es el final de tu historia, es solo una parte del proceso, una parte del camino que Dios usa para moldearnos y prepararnos para algo mayor. Cuando pasamos por el sufrimiento y nos rendimos a Dios, Él comienza su obra de restauración en nuestra vida. A veces significa que nos sanará por completo. Otras veces significa que nos dará la fuerza y la gracia para soportar el dolor mientras sigue moldeándonos. Dios no promete librarnos de todo sufrimiento de inmediato, pero promete estar con nosotros en medio de él, transformándolo para nuestro bien. ¿Cómo tu dolor puede convertirse en un testimonio ahora? Tal vez pienses, ¿cómo esto se aplica a mi vida? ¿Cómo mi sufrimiento puede convertirse en testimonio? En Juan 9:3, Jesús nos enseña que no todo sufrimiento es consecuencia del pecado, sino que a veces Dios permite que pasemos por pruebas para que su poder sea revelado. Cuando enfrentamos el dolor con fe y perseverancia, otras personas pueden ver cómo Dios obra en nuestras vidas, convirtiéndonos en un testimonio vivo de su amor y poder. Dios usa tu dolor para impactar a otros. Tu sanidad no es solo para ti. Cuando Dios comienza a sanar tu vida,
también quiere usarte para ayudar a otros. Quizás alguien cercano a ti está pasando por una situación similar a la tuya, y Dios quiere usarte para llevarle consuelo, orar por él y mostrarle el amor y la sanidad de Cristo. Dios transforma nuestro dolor en una plataforma de ministerio donde podemos compartir su gracia y misericordia con quienes también están sufriendo. Cuando permites que Dios convierta tu sufrimiento en testimonio, te das cuenta de algo poderoso. El dolor no define quién eres. Es solo una parte de tu viaje, un proceso que te llevará a un lugar más fuerte, más cerca de Dios y más preparado para cumplir su propósito en tu vida. La aflicción ya no tiene el poder de destruirte, sino que se convierte en una herramienta en las manos de Dios para formar en ti un testimonio que bendecirá a otros. Reflexiona. ¿Cómo puede tu dolor bendecir a otros? ¿Cómo puedes usar tu sufrimiento actual como testimonio para quienes te rodean? ¿Cómo puedes permitir que Dios use tu lucha para mostrar su gracia y fidelidad? La verdad es que, mientras atraviesas el dolor, Dios está trabajando en ti y a través de ti. Él te está convirtiendo en una fuente de esperanza para otros que enfrentan luchas similares. Oración de restauración y testimonio. Señor Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu fidelidad en medio del dolor. Sabemos que aun cuando enfrentamos momentos difíciles, tú nunca nos abandonas. Por el contrario, tú usas estos momentos para moldearnos y transformarnos, haciéndonos más semejantes a tu Hijo Jesús. Hoy, Señor, ponemos nuestro sufrimiento en tus manos. Te pedimos que lo conviertas en algo poderoso, algo que revele tu poder redentor y tu amor incondicional. Queremos ser testigos vivos de tu poder. Queremos que, a través de nuestra historia, otros puedan ver tu gracia, tu misericordia y tu sanidad. Sabemos que la aflicción que enfrentamos no es el final de nuestra historia, sino un paso hacia lo que tú tienes preparado para nosotros. Por eso, Señor, te entregamos nuestras heridas y nos rendimos a tu voluntad. Señor, úsanos como instrumentos de consuelo, que podamos ser un reflejo de tu amor para aquellos que están pasando por momentos difíciles. Sabemos que tú no desperdicias nada y que nuestro dolor tiene un propósito. Hoy decidimos confiar en tu plan perfecto. Permite que, al entregar nuestras heridas en tus manos, nuestra vida sea transformada en algo hermoso, algo que dé frutos para tu reino. Gracias, Señor, por convertir nuestro sufrimiento en un testimonio de tu gloria. Te damos el control de nuestra vida, sabiendo que tú nos restaurarás y nos usarás para tu propósito. En el poderoso nombre de Jesús oramos, amén. La perspectiva eterna del dolor. El propósito de Dios. En nuestras luchas, cuando enfrentamos el dolor, una de las preguntas más difíciles que surgen en nuestro corazón es: ¿por qué Dios permite que pase por esto? Esta es una cuestión profundamente humana y comprensible. Nadie quiere sufrir, y muchas veces el sufrimiento nos hace cuestionar el sentido de la vida e incluso el propósito que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, lo que necesitamos entender es que Dios, en su infinita sabiduría, usa el dolor como un medio para transformarnos, acercarnos más a Él y prepararnos para la eternidad. El sufrimiento, cuando es visto con los ojos de la fe, puede convertirse en un camino hacia algo grandioso, algo que solo podremos comprender en su totalidad cuando miremos hacia el futuro eterno que Dios ha preparado para nosotros. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda una promesa maravillosa. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito.
Esta promesa no significa que todo lo que sucede en nuestra vida es bueno o agradable, sino que Dios puede transformar incluso los momentos de dolor y sufrimiento en algo que contribuya a nuestro bien y al cumplimiento de su plan divino en nuestra vida. Cuando miramos nuestro sufrimiento con los ojos de Dios, podemos comenzar a comprender que Él no permite el dolor sin un propósito. Por el contrario, usa cada momento de sufrimiento para purificarnos, enseñarnos y, sobre todo, prepararnos para la vida eterna con Él. La perspectiva de la eternidad cambia nuestra manera de ver el sufrimiento. La perspectiva de la eternidad es una de las claves más poderosas para entender el sufrimiento. El dolor es temporal, pero la gloria de Dios y la vida eterna que Él nos ofrece son para siempre. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos habla sobre lo insignificante del sufrimiento terrenal en comparación con la gloria futura, porque esta leve y pasajera tribulación nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Cuando vemos nuestros problemas a la luz de la eternidad, nos damos cuenta de que las dificultades temporales de esta vida no pueden compararse con la recompensa gloriosa que nos espera. Es importante recordar que Dios nunca nos prometió una vida sin sufrimiento, pero sí nos prometió que estaría con nosotros en cada paso del camino. Él nos ha prometido que en medio del sufrimiento será nuestra fortaleza, nuestro consuelo y nuestra paz. Romanos 8:29 nos dice que Dios usará todas las cosas, incluyendo nuestro dolor, para hacernos más semejantes a Cristo. Dios usa el sufrimiento para formarnos a la imagen de Cristo. Dios quiere que, a través del sufrimiento, aprendamos a vivir como Jesús vivió, amar como Jesús amó, confiar en Dios como Jesús confió. Muchas veces, en los momentos de dolor, sentimos que Dios está distante, que nos ha abandonado o que no le importa lo que estamos pasando. Pero la verdad es que, en esos momentos de mayor dolor, es cuando Dios está más cerca de nosotros, trabajando en nuestro interior, transformando nuestro sufrimiento en algo que nos prepara para la eternidad. Dios nos invita a confiar en Él, incluso cuando no entendemos el propósito de nuestro sufrimiento. El dolor nos purifica y nos hace más fuertes en la fe. Hebreos 12:11 nos dice: ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. El sufrimiento muchas veces es una forma de disciplina divina. No es un castigo, sino un medio que Dios usa para hacernos más semejantes a Cristo. Así como el oro es purificado en el fuego, nosotros también somos purificados por las pruebas de la vida. Nos volvemos más fuertes en la fe, más firmes en la esperanza y más dependientes de la gracia de Dios. Jesús también experimentó el sufrimiento. Isaías 53:3 nos dice que Jesús fue varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Jesús no solo sufrió dolor físico, sino también dolor emocional y espiritual al cargar los pecados del mundo. Él entiende tu dolor. Él sabe lo que es el sufrimiento. Por medio de su muerte y resurrección, nos ofrece la verdadera sanidad y esperanza. Cuando enfrentamos nuestro propio sufrimiento, podemos mirar a Jesús como ejemplo de cómo vivir en medio del dolor. Jesús no huyó del sufrimiento. Lo enfrentó con valentía, con fe y con confianza en Dios. Nos mostró que el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento puede ser una herramienta de transformación, de crecimiento y de acercamiento a Dios. El dolor no te define. Tu identidad está en Cristo. A medida que avanzamos en nuestra vida de fe, debemos recordar que el dolor no define quiénes somos.
Somos más que nuestras circunstancias. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo y herederos de la vida eterna. Apocalipsis 21:1-4 nos da una visión gloriosa del futuro que nos espera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta es la promesa de Dios para todos los que ponen su fe en Él. Aunque el dolor es real y difícil de soportar en este mundo, no será eterno. Dios ha prometido restaurarnos, sanarnos y darnos una vida plena sin sufrimiento. Mira tu dolor desde una perspectiva eterna cuando vemos nuestra vida con una perspectiva eterna. El sufrimiento pierde su poder sobre nosotros. Dios usará cada prueba para acercarnos más a su gloria y a su propósito eterno. El sufrimiento puede ser una parte difícil del camino, pero también es una oportunidad de crecimiento espiritual y preparación para la gloria futura. Reflexión final. ¿Cómo puedes mirar tu sufrimiento con la perspectiva de la eternidad? ¿Cómo puedes confiar en que Dios está usando tu dolor para moldearte y acercarte más a Él? El sufrimiento puede parecer insoportable ahora, pero cuando lo ves con los ojos de la eternidad, entiendes que Dios tiene un propósito mayor. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana viene la alegría. Salmo 35. El sufrimiento es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. En Cristo, la victoria está asegurada. No importa cuán grande sea el dolor de hoy, el amor de Dios siempre será mayor. La transformación a través de la perseverancia. Como el dolor nos forma para la eternidad de Él. Dolor, por más que intentemos evitarlo, es una realidad que todos enfrentamos en algún momento de la vida. No existe un ser humano que no haya experimentado el sufrimiento en algún momento, ya sea físico, emocional o espiritual. Pero lo que quizás no sepas es que el dolor, aunque no deseado e incómodo, tiene un poder transformador que no puede ser ignorado. El dolor, cuando es visto a través de los ojos de la fe, se convierte en una herramienta que Dios usa para moldearnos, refinarnos y prepararnos para la eternidad. En Santiago 1:2-4 encontramos una lección poderosa sobre cómo podemos enfrentar el dolor. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Este versículo nos enseña que el dolor y las dificultades no son simplemente obstáculos que debemos soportar, sino oportunidades de crecimiento. La perseverancia generada por el dolor tiene el poder de transformarnos desde dentro, moldeándonos a la imagen de Cristo. El sufrimiento no es el fin, es parte del proceso. Cuando enfrentamos dificultades, podemos sentir que estamos siendo castigados o abandonados por Dios. Pero, en realidad, el dolor es parte del proceso de santificación. En lugar de ver el sufrimiento como un enemigo, necesitamos comprender que es una herramienta divina que Dios usa para hacernos más como Él. La perseverancia, como resultado del sufrimiento, nos ayuda a crecer espiritualmente. Fortalece nuestra confianza en Dios. Nos prepara para enfrentar con fe cualquier desafío futuro. El dolor nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse y no tenemos fuerzas para continuar, Dios se convierte en nuestra única esperanza. Romanos 5:3-4 nos recuerda, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada dificultad que enfrentamos no es en vano.
Dios usa cada prueba para fortalecernos, moldear nuestro carácter, llenarnos de esperanza. La esperanza surge de la perseverancia. Una de las mayores bendiciones que podemos recibir en tiempos de dolor es la esperanza. Cuando enfrentamos dificultades, la tentación es ver el dolor como el final, como una marca de fracaso. Pero la verdadera esperanza cristiana está en la certeza de que, a través del dolor, Dios nos está preparando para algo mayor. Él usa cada prueba para enseñarnos más sobre su fidelidad y su amor por nosotros. Perseverar no significa no sentir dolor. Perseverar no significa ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de seguir confiando en Dios en medio de él. No se trata solo de soportar, sino de enfrentar el dolor con fe. Dios nos está moldeando y preparándonos para algo eterno. El sufrimiento nos prepara para ayudar a otros. A medida que el dolor moldea nuestro carácter, Dios nos hace más aptos para ayudar a los demás. Cuando pasamos por pruebas, aprendemos a ser más compasivos y sensibles a las necesidades de los demás. Dios usa el sufrimiento para enseñarnos a amar con más profundidad, darnos un corazón más compasivo, hacernos más pacientes con los que también están sufriendo. Cuando experimentamos la gracia de Dios en medio del dolor, nos convertimos en canales de sanidad para otros. Nuestra experiencia de sufrimiento nos capacita para orar por los demás con más empatía, ofrecer palabras de aliento con más sinceridad, ser testigos vivos de la gracia de Dios. Pablo y su perspectiva sobre el sufrimiento. Según Corintios 4, 17 y 18 nos dice: porque esta leve y pasajera tribulación nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Pablo nos enseña que, aunque el dolor es real y difícil, es solo temporal. Dios está haciendo algo eterno en nosotros a través de cada prueba. El sufrimiento no tiene poder para destruirnos. Dios lo usa para transformarnos en algo glorioso. La perseverancia nos lleva a la victoria cuando permanecemos firmes en la fe. Incluso cuando todo parece derrumbarse, estamos avanzando hacia la victoria que Dios preparó para nosotros. El dolor puede ser un proceso largo y difícil, pero no es el final. Es solo una parte de la jornada. Dios está obrando en nuestra vida a través de él. Reflexión final. ¿Cómo has visto tu dolor hasta ahora? ¿Lo has permitido moldearte y transformarte? Enfrentar el sufrimiento con fe nos permite ver que Dios lo está usando para prepararnos para algo más grande. La perseverancia que desarrollas hoy se convertirá en un carácter aprobado. El carácter aprobado traerá esperanza. Esa esperanza es la certeza de que Dios está haciendo algo eterno en ti. El dolor es temporal, pero la gloria de Dios en ti será eterna. El propósito eterno del dolor, la redención completa en Cristo. A medida que caminamos por la vida, inevitablemente nos encontramos con el dolor, ya sea emocional, físico o espiritual. El sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero la Escritura nos enseña que el dolor, cuando se ve a la luz de la redención en Cristo, no es sin propósito. Dios, en su infinita sabiduría, permite que pasemos por dificultades y pruebas como parte de un plan divino más amplio que nos prepara para la eternidad. En Colosenses 1:24, Pablo nos revela una perspectiva transformadora sobre el sufrimiento. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Este pasaje nos muestra que el dolor, cuando se vive con fe y propósito, puede ser una forma de participar en la obra redentora de Cristo.
El sufrimiento, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en una participación activa en el plan de Dios para el mundo. Cuando enfrentamos nuestras propias dificultades, podemos comprender que nuestro sufrimiento no es en vano. Tiene un propósito eterno, no solo para nuestra vida, sino para el reino de Dios. El sufrimiento no es en vano, sino una oportunidad de crecimiento. Dios no nos envía dolor sin propósito, sino que usa cada situación difícil para purificarnos, acercarnos más a Él, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cada momento de sufrimiento es una oportunidad para ser moldeados más a semejanza de Cristo, quien, incluso en medio de su sufrimiento, no desistió del plan redentor de Dios. El dolor nos lleva a una mayor dependencia de Dios cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Es en esos momentos cuando somos más propensos a buscar a Dios con todo el corazón. El 2 Corintios 12, 9, 10 nos recuerda: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios usa nuestra debilidad, nuestro dolor y nuestras limitaciones para acercarnos más a Él, de modo que su fuerza se perfeccione en nuestra debilidad. Dios no nos abandona en nuestro sufrimiento cuando pasamos por el dolor. A menudo podemos sentirnos solos, como si Dios estuviera distante. Pero a lo largo de la Biblia, vemos que Dios nunca nos abandona en nuestro sufrimiento. Él camina con nosotros en las sombras del dolor. Por su gracia, transforma nuestras cicatrices en símbolos de su victoria. Salmos 34:18. Nos recuerda: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no nos da sufrimiento como castigo, sino como parte del proceso divino de restauración y renovación. El sufrimiento es una herramienta para transformar nuestras vidas y la de otros cuando entregamos nuestro sufrimiento a Dios. Él lo usa para transformar no solo nuestras vidas, sino también la vida de quienes nos rodean. Los Corintios 1:4 nos enseña: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Dios usa nuestra experiencia de sufrimiento para capacitarnos, para ser fuentes de sanidad y consuelo para otros, hacernos más compasivos y conscientes de las necesidades de los demás, usarnos como instrumentos de su gracia. Nuestro dolor no es solo sobre nosotros. Dios nos equipa a través de nuestras pruebas para ayudar a otros a superar las suyas. La promesa de Dios: el sufrimiento es temporal cuando atravesamos el dolor. Es fácil caer en la desesperanza. 2 Corintios 4:17 nos dice: porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento es temporal, pero la gloria que Dios nos promete es eterna. El dolor de hoy no se compara con la gloria futura que nos espera en Cristo. Nuestra esperanza está en la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. Apocalipsis 21:4 nos da esta promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La certeza de que Dios restaurará todas las cosas nos da la fuerza para perseverar en medio del sufrimiento. El sufrimiento nos prepara para la vida eterna.
momento de dolor es un paso hacia la redención completa y la restauración de todas las cosas. El sufrimiento nos enseña a valorar la eternidad. Nos ayuda a centrar nuestra esperanza en las promesas de Dios y no en lo temporal. Filipenses 3:20-21 nos recuerda: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando enfrentamos la lucha y la pérdida, tenemos la oportunidad de poner nuestra confianza en Dios, recordar que nuestro destino final no está en este mundo, sino en su reino eterno. Reflexión final ahora. Al reflexionar sobre todo, esto te pregunto: ¿cómo estás enfrentando el dolor que estás viviendo? ¿Estás permitiendo que Dios lo use para moldearte a su imagen? ¿Estás confiando en su promesa de que Él usará cada prueba para un propósito mayor? Cuando miras el sufrimiento con los ojos de la fe, comienzas a darte cuenta de que el dolor no es el final de la historia. Es parte del proceso que Dios usa para prepararnos para algo eterno. Es un instrumento de transformación que nos acerca más a Él. Es una oportunidad para testificar su fidelidad. Dios no desperdicia el sufrimiento. Él lo usa para traer gloria y redención a nuestras vidas y a las vidas de quienes nos rodean. Romanos 8:18 nos da esta certeza: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tu dolor no es en vano. Dios está obrando en ti. Confía en Él. El testimonio de superación. Cómo el dolor nos prepara para impactar a otros. El dolor, como ya hemos mencionado, no es algo que Dios simplemente permite sin propósito. Él usa el dolor para moldearnos, enseñarnos y transformarnos, pero también para prepararnos para impactar la vida de quienes nos rodean. El sufrimiento no es solo un viaje personal, sino una preparación para un ministerio más amplio, para que seamos agentes de sanidad en la vida de otros. Dios usa lo que hemos pasado, las cicatrices que llevamos, como un testimonio de su poder redentor. 2 Corintios 1:3-4 nos da una clave importante para entender el propósito del dolor en nuestra vida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. La consolación de Dios no es algo que recibimos solo para nuestro beneficio, sino para que podamos, a través de nuestra experiencia, consolar a los demás. El dolor que enfrentas ahora puede ser la base de un poderoso ministerio, donde serás usado por Dios para llevar sanidad y esperanza a quienes atraviesan dificultades similares. El dolor como puente para ayudar a otros. Cuando enfrentamos el dolor con fe, cuando experimentamos el consuelo de Dios en nuestros momentos más difíciles, nos convertimos en fuentes de consuelo para los demás. Nuestro sufrimiento no es una carga o una maldición, sino la clave para ayudar a otros a encontrar paz y esperanza en Cristo. Dios usa nuestras historias de superación para impactar vidas y demostrar el poder de su gracia, su fidelidad y su restauración. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a compartir nuestra historia de dolor y superación? Cuando pasamos por dificultades, la tendencia natural es querer ocultar nuestro dolor, ya sea por vergüenza, miedo, deseo de parecer fuertes, pero al esconder nuestro dolor, no permitimos que Dios lo use como testimonio de su gracia y poder. Cuando nos abrimos y compartimos nuestra historia, cuando hablamos sobre cómo Dios nos sostuvo,
Estamos permitiendo que Él use nuestra experiencia para bendecir y transformar la vida de otros, el poder del testimonio en nuestra victoria. Apocalipsis 12:11 nos dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. El testimonio de superación es una herramienta poderosa que Dios usa para traer victoria. Cuando compartimos nuestras dificultades y cómo Dios nos ayudó a superarlas, permitimos que su gloria sea revelada. El sufrimiento no nos hace débiles, sino más fuertes. El dolor no es un signo de fracaso, sino una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. La comunidad cristiana y el apoyo mutuo. Cuando compartimos nuestras luchas, nos acercamos más unos a otros. La iglesia es un lugar de apoyo, oración y amor. No estamos llamados a enfrentar la vida solos, sino a llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2 nos dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Al abrir nuestro corazón, permitimos que otros sean parte de nuestra sanidad. Y al hacerlo, también nos volvemos más fuertes, porque comprendemos que no estamos solos en nuestra lucha. El testimonio que inspira a quienes están en su peor momento tú. Testimonio puede ser la razón por la que alguien que ha perdido la esperanza vuelva a levantarse y busque a Dios. Cuando una persona escucha una historia de superación en Cristo, se enciende una chispa de esperanza. El testimonio de otros nos muestra que el dolor no es el final, sino parte del camino hacia la restauración. Muchas veces, lo que más necesitamos no es solo palabras de consuelo, sino ver que alguien ha pasado por lo mismo y ha vencido. Salmos 107:2 nos dice, digan los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Cuando compartimos nuestra historia de cómo Dios nos restauró, fortalecemos la fe de otros y mostramos su fidelidad. El dolor no es el fin de tu historia. El sufrimiento no es tu identidad, sino una etapa en el proceso de tu crecimiento en Dios. Romanos 8:28 nos recuerda, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios usa nuestra historia para moldearnos a la imagen de Cristo. Cada prueba, vivida con fe, se convierte en una herramienta de sanidad para otros. Una oportunidad de crecimiento y madurez espiritual. Cuando miras tu dolor con esta perspectiva, se convierte en una oportunidad de crecimiento y de impacto en el reino de Dios. ¿Cómo puede tu experiencia de dolor ser usada para bendecir a otros? ¿Cómo puede ser una fuente de consuelo para quienes están pasando por lo que tú ya has superado? Dios quiere usar tu historia para impactar vidas, mostrar su fidelidad y su amor. El sufrimiento que enfrentas hoy puede ser la base de un ministerio de sanidad y restauración, no solo para ti, sino también para otros. El testimonio de superación como herramienta del reino de Dios. Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Cada uno de nosotros, al pasar por el dolor con fe, tiene la oportunidad de ser un instrumento de consuelo para los demás. Dios quiere convertir tu prueba en un testimonio que transforme vidas. 1 Corintios 4:17 nos recuerda, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El dolor es momentáneo, pero lo que Dios está haciendo en ti es eterno. Tu testimonio de superación es una de las armas más poderosas que Dios te da para avanzar en su reino. Conclusión.
No desperdicies tu dolor. Permite que Dios lo use para su gloria. Compártelo con otros. Sé un canal de sanidad y restauración. Permite que tu historia sea luz para quienes están en oscuridad. Salmos 35 nos da esta promesa. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Tu dolor no es el final. Es solo el comienzo de una historia de victoria en Cristo. La gloria futura. Cuando el dolor se convierte en pasado y la promesa se cumple a medida que avanzamos en nuestra jornada de fe, constantemente recordamos las promesas de Dios para el futuro. Sin embargo, en medio del sufrimiento, a menudo parece difícil mantener viva la esperanza. El dolor que estamos enfrentando parece tan intenso y constante que, por un momento, podemos cuestionar si realmente tendrá un final. Pero la Biblia nos enseña algo profundamente significativo. El dolor que enfrentamos aquí es temporal, y la gloria futura que nos espera es eterna. Cuando reflexionamos sobre las promesas de Dios, la perspectiva de la eternidad comienza a transformar la manera en que vemos y enfrentamos el sufrimiento en el presente. 2 Corintios 4, 17, 18 nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que no fijamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, pues lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Estas palabras son poderosas porque nos recuerdan que, aunque el dolor es real y muchas veces abrumador, es momentáneo en comparación con la gloria eterna que nos espera. Cuando miramos el sufrimiento con ojos de fe, comenzamos a comprender que nuestro dolor no es el final de la historia. Es parte de un viaje que nos prepara para algo mucho más grande, más glorioso y eterno. El sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. El dolor y el sufrimiento pueden cegarnos ante la realidad de la promesa de Dios. Cuando estamos sumergidos en nuestras luchas, es difícil ver más allá de lo que está frente a nosotros. El sufrimiento puede distorsionar nuestra visión y hacernos pensar que el dolor será permanente, pero la Escritura nos llama a fijar nuestra mirada no en las circunstancias actuales, sino en el futuro glorioso que Dios ha preparado para los que le aman. El dolor es transitorio, la gloria es eterna. El sufrimiento que pasamos aquí no se compara con la recompensa divina que nos espera. Jesús y su sufrimiento, nuestro ejemplo de gloria después del dolor. Cuando observamos la vida de Jesús, vemos que Él también pasó por un sufrimiento intenso. Sufrió física, emocional y espiritualmente para realizar la obra de salvación para toda la humanidad. Pero su dolor no fue el fin, sino el medio por el cual trajo la salvación al mundo. El sufrimiento de Jesús fue temporal, y a través de él conquistó la victoria sobre la muerte y el pecado. Romanos 8:18 nos recuerda: considero que nuestros sufrimientos actuales no son nada comparados con la gloria que nos será revelada. Este versículo nos recuerda que, aunque nuestro camino sea difícil, solo es una preparación para algo más grande. El dolor, cuando se vive con fe, tiene un propósito eterno. La promesa de una gloria futura, donde no habrá más dolor. Apocalipsis 21:4 nos dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa de restauración total es el ancla de nuestra alma cuando atravesamos tiempos difíciles. Sabemos que aunque el dolor sea real ahora, no será para siempre. Dios nos está guiando hacia un lugar donde ya no habrá sufrimiento, donde Él restaurará todo lo que fue quebrantado. El sufrimiento será abolido y su gloria será revelada en plenitud. Nuestra perspectiva cambia cuando miramos el dolor a la luz de la gloria futura. Cuando entendemos que nuestro sufrimiento tiene un fin,
comenzamos a ver nuestras luchas con un propósito mayor. Cada lágrima, cada lucha, cada momento de dolor está siendo usado por Dios para prepararnos para la gloria futura. Nuestro sufrimiento nos acerca más a la eternidad con Dios y nos hace más semejantes a Cristo. La gloria futura no es solo una promesa de alivio, sino la revelación completa del amor y la justicia de Dios. Primera Pedro 5:10 nos asegura: y, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os restaurará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Vivir con la mirada puesta en la eternidad. Imagina cómo cambia tu perspectiva cuando ves el dolor como preparación para la gloria futura. El dolor no pierde su intensidad, pero adquiere un nuevo significado. Cuando entendemos que el sufrimiento nos está moldeando para algo eterno, se convierte en parte de un proceso divino que nos acerca más a Dios. El sufrimiento deja de ser una maldición y se convierte en una herramienta de purificación y transformación. Filipenses 3:20-21 nos recuerda que nuestro destino no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo humillado para que sea semejante a su cuerpo glorioso. La clave para enfrentar el dolor: vivir con los ojos fijos en la eternidad. Cuando tenemos esta perspectiva, no vemos el sufrimiento como algo que nos destruirá. Dios lo usará para hacernos más semejantes a Él. Hebreos 12:2 nos dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Conclusión: el dolor es real, pero la gloria futura es eterna. El sufrimiento de hoy es difícil, pero es momentáneo. Cuando lo miramos a la luz de la promesa de Dios, entendemos que lo que Él ha preparado para nosotros es mucho mayor. Nuestra fe nos sostiene, y la esperanza de la eternidad nos da la fuerza para continuar. Romanos 8:25 nos anima: pero si esperamos lo que aún no tenemos, lo aguardamos pacientemente. Que nuestra esperanza esté en la eternidad, donde el dolor será solo un recuerdo y la gloria de Dios será nuestra realidad. El poder de la fe en medio del dolor. ¿Cómo confiar en Dios? Cuando todo parece perdido, la fe, más que una creencia superficial, es el ancla de nuestra alma en los momentos de dolor. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, cuando la lucha parece ser más de lo que podemos soportar, es nuestra fe en Dios la que nos sostiene y nos da la fuerza para seguir adelante. La fe no niega el dolor ni ignora la realidad del sufrimiento, sino que nos ayuda a verlo desde la perspectiva divina. La fe nos permite, incluso en los momentos más oscuros, creer que Dios tiene un propósito para el sufrimiento y que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8:28. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es creer en lo que aún no vemos, confiar en un Dios que promete, pero que aún no ha revelado la totalidad de su plan. Es la fe la que nos mantiene firmes, incluso cuando el dolor intenta derribarnos, porque sabemos que Dios es fiel y que nunca nos abandonará. Pero, ¿cómo ejercemos esta fe cuando el dolor parece insoportable? Cuando estamos en el fondo del pozo, la fe puede parecer algo distante, una teoría bonita pero difícil de aplicar. Sin embargo, la verdadera fe es aquella que se manifiesta cuando todo a nuestro alrededor dice no, cuando la lógica humana dice ríndete y cuando las circunstancias intentan convencernos de que Dios
ya no está con nosotros. La fe es más que creer cuando las cosas van bien. Es confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. En Marcos 9:24, el padre del niño poseído por un espíritu impuro le dice a Jesús: «Creo, ayúdame a superar mi incredulidad». Este clamor es la expresión de una fe sincera y real, que reconoce sus propias limitaciones y fragilidades, pero que aún así confía en el poder de Dios. La verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la confianza en Dios incluso cuando surgen las dudas. La fe es confiar en su bondad y fidelidad, aunque no entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La fe nos ayuda a atravesar el sufrimiento, porque al ejercer la fe en medio del dolor, estamos afirmando que Dios es más grande que nuestro dolor, que su promesa es más verdadera que las circunstancias que enfrentamos. La fe nos conecta con el poder sobrenatural de Dios, que actúa en nuestras vidas de maneras que no podemos ver, pero que son reales y transformadoras. La fe no cambia inmediatamente las circunstancias, pero cambia la forma en que las vemos. Nos da una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, en el que en lugar de mirar el sufrimiento, comenzamos a mirar lo que Dios puede hacer en nosotros a través de Él. La fe también nos enseña a esperar en Dios. Cuando estamos en medio del dolor, queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero la fe nos enseña que hay valor en la espera. Dios muchas veces nos llama a esperar su intervención, a confiar en su tiempo perfecto y a entender que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. En Isaías 40:31 leemos: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán alto con alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». La espera no es pasiva, es activa, basada en la confianza y la esperanza en Dios. Cuando nuestra fe se ejerce durante el dolor, nos capacita para perseverar. Nos fortalece para enfrentar las dificultades, sabiendo que al final Dios usará el sufrimiento para purificarnos y prepararnos para su gloria futura. La fe no nos saca del dolor, pero nos da el coraje para caminar a través de él con esperanza. El dolor, cuando se vive con fe, se transforma en un camino de crecimiento, y es ese crecimiento espiritual el que al final nos lleva a una recompensa eterna. En Mateo 17:20, Jesús dijo que la fe del tamaño de un grano de mostaza podría mover montañas. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque nuestra fe sea pequeña y parezca frágil ante las grandes montañas de la vida, tiene el poder de superar las mayores dificultades. La fe, incluso en su forma más simple, confía en que Dios es capaz de mover lo que parece inamovible, que Él es capaz de transformar el dolor y el sufrimiento en algo glorioso. La fe, por pequeña que sea, siempre está en acción cuando ponemos nuestra confianza en el carácter inmutable de Dios. La verdadera fe en Dios no es solo una creencia intelectual, sino una confianza activa que actúa, espera y persevera. Cuando confiamos en Dios, no solo estamos esperando que Él resuelva nuestros problemas rápidamente, sino que le estamos permitiendo transformarnos a través de las circunstancias difíciles. La fe, por lo tanto, no se trata solo de las soluciones que Dios trae a nuestro dolor, sino de la transformación que Él realiza en nosotros mientras pasamos por el dolor. El camino de la sanación y la esperanza. Eterna, hemos llegado al final de este profundo estudio, pero, en realidad, lo que estamos aprendiendo hoy es solo el comienzo de un viaje continuo de fe, transformación y esperanza. El dolor, aunque real, no tiene la última palabra. El dolor no define quiénes somos, y mucho menos el futuro que Dios ha preparado para nosotros. A través de la fe en Cristo, somos invitados a ver el dolor desde una nueva perspectiva, como una herramienta de Dios para moldearnos,
purificarnos y prepararnos para la eternidad que Él nos ha prometido. Jesús nos enseñó que, incluso en las tormentas más feroces, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él usará incluso el dolor para nuestro bien, para nuestro crecimiento y, lo más importante, para su gloria. A través de nuestro dolor, Él nos transforma, nos enseña a depender más de Él y nos prepara para la vida eterna, que está libre de sufrimiento, dolor y lágrimas. No podemos olvidar las promesas que Dios nos ha hecho. En Apocalipsis 21:4, Él dice: enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa para aquellos que perseveran, que enfrentan el dolor con fe y confianza en Dios. La gloria futura que Dios tiene para nosotros será una realidad mucho más gloriosa de lo que podemos imaginar, y cada dolor que experimentamos aquí y ahora se volverá insignificante en comparación con la maravilla de su presencia eterna. Ahora te pregunto, ¿cómo estás respondiendo al dolor en tu vida? ¿Estás buscando a Dios para transformación y restauración? ¿O estás permitiendo que el dolor te defina y te consuma? Dios quiere usar el sufrimiento que estás enfrentando para acercarte a Él y moldearte para algo mucho más grande. Él te ofrece la oportunidad de crecer, de fortalecerte y de ser una fuente de sanación para otros. Puedes mirar tu dolor con fe, sabiendo que no es el final, sino una parte del proceso de transformación para la eternidad. Si estás dispuesto a permitir que Dios use tu dolor para moldearte y prepararte para la gloria futura, si estás listo para confiar más plenamente en Él, te invito a dar un paso de fe. Ahora es el momento de entregar tu dolor, tus ansiedades y tus luchas en las manos de Dios. Él es fiel para restaurar, sanar y guiarte a través de cualquier tormenta que estés enfrentando. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón y deseas profundizar aún más en tu fe, entregando tu dolor a Dios y permitiendo que Él te transforme, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con otras personas que también necesiten esperanza y sanación. Comenta abajo diciendo: confío en Dios para transformar mi dolor, y permite que tu confesión de fe inspire a otros a hacer lo mismo. No dejes de suscribirte al canal, pues al hacerlo estarás dando un paso importante para mantenerte conectado con mensajes de esperanza, transformación y fe. Cada suscripción es una forma de comprometerse con el proceso de sanación que Dios quiere hacer en tu vida. Y también es una manera de ayudar a otros a alcanzar ese mismo poder transformador. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida y en tu caminar de fe. Déjanos saber en los comentarios cómo has experimentado la transformación a través del dolor y la fe en Dios. Comparte este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje y ser recordados de que el dolor no es el final del camino, sino un proceso de preparación para la eternidad. Ahora, mientras reflexionas sobre todo lo que se ha compartido aquí, recuerda, Dios es más grande que cualquier dolor, y la gloria futura está garantizada para aquellos que perseveran en la fe. Sigue confiando en Dios y ten la seguridad de que la victoria ya está asegurada a través de Cristo, quien venció el pecado, la muerte y el dolor por nosotros.